Hola, hola. ¿Me escuchas bien, Sofía, tú? Sí, bien. Perfecto, pues nada, ya estamos por aquí. Vamos a ir viendo si alguien me valida si se nos escucha bien, si no, que en la última vez tuvimos algún problemilla con el tema del sonido del micro y demás. Pero nada, ya estamos aquí de vueltas. Yo tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí en directo. Hace tiempo ya que no aparecía, pero habéis estado en muy buena compañía con mi compi Laura, Álvaro y demás. Y nada, y qué mejor que hacerlo con esta pedazo de invitada, con Sofía, que es amiga de la casa desde hace ya un buen tiempo y que creo que hoy nos va a contar un montón de cosas súper interesantes sobre el tema del Research Ops y ese término que tan de moda está, ¿no? Las Ops, las operaciones en diseño. Rápidamente, a los que vayáis llegando, deciros que estáis en una hack, una sesión de How UX Going, que es esta iniciativa pues de charlas, entrevistas, a personas pues, relevantes del sector del diseño de la experiencia de usuario y de los productos digitales. Y que bueno, que todo esto está sponsorizado por High Experience, que somos un estudio de diseño de producto digital y UX, donde ayudamos a compañías y organizaciones líderes, pues justamente a eso, ¿no? A crear y mejorar sus productos digitales. Y justamente en eso, ahí en un proyecto muy chulo, con un cliente para nosotros pues muy guay, muy importante, como es ISDIN, nos conocimos Sofía y bueno, en este caso yo y otros miembros del equipo. Así que, Sofía, bienvenida y cuéntanos un poquito quién eres y de dónde vienes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, nos conocimos en mi empresa anterior, en donde trabajaba anteriormente. Colaborábamos con perfiles de High, fue muy buena experiencia. Así que bueno, me presento, soy Sofía, soy ahora mismo Lead UX Researcher en Travelport. Solía ser diseñadora en comunicación visual. Carrera común que estudiamos muchos de los que hacemos UX, algunos sobre todo. Y bueno, me apasiona mucho lo que es mejorar la experiencia de las personas que utilizan nuestros productos y servicios. Y en esa búsqueda encontré UX Research hace muchos años y sigo allí. Y cuando digo mejorar, digo realmente mejorar las experiencias y lo que me apasiona sobre todo es seguir o traquear si lo que investigamos realmente se implementó la mejora o si realmente estamos teniendo ese impacto. Entonces, bueno, aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Así que también vienes de la parte más creativa, ¿no? Del visual. ¿Cómo empezaste en el mundillo del diseño, de la creatividad, de la comunicación, del marketing? No sé cuál fue el área no sé, siempre es interesante, ¿no? Para mí ver de dónde vienen, ¿no? Los inicios de cada uno y cómo se han ido, pues como hablábamos antes de empezar, ¿no? La sesión, cómo nos hemos ido pues dando de golpes y aprendiendo para llegar donde estamos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, empecé como diseñadora en comunicación y cuando empecé en Argentina no trabajo de diseño en general y empecé a estudiar programación accesible que me interesaba mucho y hice desarrollo frontend durante un par de años. Y en Yes. ese trabajo tuve la ocasión de testear con usuarios si era accesible o no la página que estábamos desarrollando por un tema legal y me dijeron, esto es realmente una profesión, te puedes dedicar completamente a hacer experiencia de uso y a hacer investigación con usuarios. Y dije, wow, quiero ¿Cuántos saber más años de eso. hace? ¿Cuántos años hace esto, Sofía? Y fue allá por 2015, creo, 8 años, 8 años. ¿será? Muy bien. ¿Y qué rápido ha pasado, cuántas cosas han cambiado en el mundo del digital y también de la madurez, yo creo, ¿no? Del UX, ¿no? Que tal vez hace 8 años pues estaba mucho más verde, ¿no? Mucho más incipiente, todo que a lo mejor fuera de España pues ya se estaban dando pasos más grandes, ¿no? Pero Uh aquí en -huh. España yo creo que, bueno, si no recuerdo mal, nosotros también empezábamos hace 8 años más o menos a empezar a leer, ¿no? Y a aprender y a probar cosas de lo que creíamos que era UX, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, mucho ha cambiado, hay un montón de perfiles nuevos, hay mucha gente que se denomina de distintas maneras dentro de lo que es diseño de servicios o diseño de productos. Y creo que cada vez hay más roles y es más difícil entenderlos, junto con Research Ops ahí dentro también. Totalmente. Eh, y después lo otro que ha cambiado es que, bueno, al menos en las empresas en las que yo he estado antes, había que luchar mucho para hacer investigación y ahora donde estoy ahora, pues nos llueven investigaciones todo el tiempo. De hecho, no sabemos cómo gestionar el roadmap. Tengo Entonces, por aquí un tópico apuntado para luego que es la explotación de los researchers. Después hablamos, después recuperamos el tema. vale, vale. Sí, pero ha cambiado mucho eso, sobre todo. Siguen existiendo, depende de la madurez de UX dentro de la empresa, lugares donde hay que pelear un poco más. Y tampoco la madurez es común en todos los equipos de producto dentro de la misma empresa. Entonces puedes tener como distintas maneras de verlo a la investigación y siempre seguimos remando para que la gente entienda qué hacemos y tal, pero sí ha cambiado bastante y sobre todo desde el comienzo que nos contrataban era, bueno, no sé qué haces, pero te necesito porque sé que tiene impacto. Ahora, vale, específicamente, cuéntame más sobre qué es lo que has investigado, qué metodologías, tal. Ha cambiado bastante. Sí, bueno. Bueno, Eh, pues justamente en eso, ¿no? En esa situación creo que todavía se encuentra mucha gente, ¿no? Y hoy, pues espero que por aquí nos esté escuchando y viendo mucha gente, que muchos de ellos a lo mejor sí que vienen del research y entienden bien, ¿no? De lo que estás hablando y demás, pero que otros que incluso puedan venir del diseño de producto digital, de las ramas más del UX, o incluso a lo mejor más del visual, ¿no? O del contenido y tal, que hay veces, ¿no? Que a lo mejor el research pues puede quedar un poco más alejado y que seguro que van a querer saber un poco más sobre las bases del research, ¿no? Antes de meternos en la parte de la sistematización o de la democratización de ese research, ¿no? Con las research ops, ¿qué es el research para ti, ¿no? Y también uh-huh. abro, que ya veo que mucha gente va comentando por aquí, dando la bienvenida por el chat, el pequeño inciso de que justamente este nuevo formato de hack busca este dinamismo, ¿no? Y que cualquiera que quiera preguntar cualquier cosa a Sofía o lo que sea, que lo diga al momento, ¿no? Antes intentábamos que fuera al final y tal, pero no, ahora yo voy estando atento por aquí en el chat, Laura también está por ahí dando soporte, así que cualquier pregunta que tengáis, cualquier matiz que os interese que haga Sofía, pues bienvenido sea. Sofía, qué es para ti el research, el UX research? Uh-huh. Bueno, voy a decir que es para mí, no soy ninguna experta, he aprendido esto dándome golpes contra muchas paredes, ya lo hemos hablado, pero creo que la mejor manera de explicarlo es que es investigar o conocer a las personas que usan nuestros productos y servicios para entender sus necesidades, sus objetivos, sus frustraciones y tratar de mejorar sus experiencias día a día y constantemente. Y cuando digo día a día y constantemente es porque research es iterativo y tenemos que hacerlo de manera constante para que tenga frutos, para que tenga impacto. Y la investigación, cuando hablamos de investigación, hay tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, algunas personas pueden decir, vale, yo entiendo que es investigación en el contexto cualitativo, como entrevistas con usuarios o test con usuarios, pero también en el mundo cuantitativo tenemos lo que es el tracking de métricas de uso, digamos, y también tenemos las encuestas o, medir la satisfacción de uso de producto. Hay muchas cosas ahí dentro, pero sobre todo con este set de herramientas que son un montón y que cuando las personas que empiezan a interesarse ven como muchos nombres raros dentro de este set de herramientas o muchos nombres quizás más difíciles de entender, es tener un objetivo y usar esa herramienta como solamente una herramienta para conseguir ese objetivo. Entonces, si quiero saber por qué las personas caen en determinado momento del uso de mi aplicación o de mi producto, entonces voy a escoger una metodología específica para entender eso. Y se trata de hacer eso. Y a veces, ¿no? Cuando dibujas en una, no sé, en un alcance de proyecto, ¿no?
el research, ¿no? Dibujas las diferentes fases, ¿no? Del diseño de un producto. El research Ujú, como que tiende siempre a estar al principio, ¿no? Cuando vemos, oye, empezamos por el research, pero el research no está solo en el principio, ¿verdad, Sofía? ujú. ¿Dónde Sí. encontramos el research? En una etapa o en un ciclo, ¿no? Porque al final nos gusta pensar más en ciclos, en ese, como decías, en Ujú. esa evolución constante de los productos. ¿Dónde encontramos el research? ¿Dónde aporta valor el research? ¿En qué fases? Siempre que tengamos dudas, el valor lo puede aportar el Entonces, research. todo el rato, ¿no? Entonces hay que priorizarlo, por eso es que digo que a veces llueve research, pero sobre todo cuando antes del comienzo del proyecto, digamos, es el research más estratégico donde vemos, bueno, cuál es el valor de esta funcionalidad o de lo que sea para los usuarios que necesitan, etcétera. Ese es el primer momento, diría. Y después tenemos, cuando empezamos a bocetar o diseñar algo, ya podemos empezar como a testear eso con usuarios desde un concepto, un prototipo o lo que tengamos. Y ahí es cuando digo, cuando tengamos dudas, porque los diseñadores, y me incluyo, solemos diseñar con muchas asunciones. Y entonces si ya estamos asumiendo que, no sé, un componente funciona mejor que otro, estamos asumiendo que es mejor de este lado o del otro, o etcétera, cuando empezamos a asumir todas esas cosas se pueden testear con usuarios. Y si basamos toda la construcción de un producto en asunciones, probablemente haya más riesgo de fracaso, digamos. Y Sí, ahí después es donde... tenemos, sí, sí. No, no, te iba a decir, o sea, está totalmente vinculado con lo que me dices, ¿no? Hay una parte que yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero que muchas veces se ha dado esa duda de ¿es rentable el research? ¿Realmente es rentable? ¿No? Porque se ven muchos casos, ¿no? Donde el research tal vez está más visible, ¿no? En grandes organizaciones como, no sé, bancos, aseguradoras, ¿no? Donde Ujú, fue muy incipiente el research por aquello de que había inversión, ¿no? En pensar en cómo digitalizar, en cómo transformar digitalmente, ¿no? Las compañías, y ha habido mucho research que, entre comillas, yo lo he vivido, que ha ido a la basura, ¿no? O sea, ujú, se han invertido cantidades ingentes de dinero, ¿no? En investigar o en ver cosas que después ni se han presentado como prototipo para validar a lo mejor pues a los stakeholders que tenían que tomar la decisión si eso iba para adelante, ¿no? Pero ujú. según tu punto de vista, según tu experiencia, donde tú has estado trabajando en los proyectos donde has aportado valor con research, ¿dónde ves la rentabilidad del research? ¿Dónde la tangibilizas? Y sobre todo si ese producto realmente resuelve la necesidad de uso y para eso hay que medir al final, o sea, cuando se implementa el producto es rentable siempre y cuando todo lo que estemos traqueando que queríamos que suceda esté sucediendo, digamos. Para mí es rentable de esa manera. Y si hablamos de reportes específicos de investigación como más preliminar o más estratégica, también puede ser rentable por darnos cuenta de que eso no se tiene que construir, digamos, habernos dado cuenta antes de utilizar un equipo completo de diseño y de desarrollo para crear una idea que no tenía sentido, es rentable, digamos, en ese sentido. Siempre y cuando los insights que tengamos se utilizan, porque si no, Eso, no va a ser rentable. me parece súper interesante ese punto, ¿no? Que comentabas, la rentabilidad podemos ver también en algo que no hemos construido, ¿no? Donde no hemos invertido un dinero bueno, a través de esos insights, de esos hallazgos, de ese hablar con clientes, nos hemos dado cuenta de que esa hipótesis que teníamos de algo que veíamos súper claro, ¿no? Desde negocio, a lo mejor, que podía funcionar, pues realmente no es así, ¿no? Pero, Mm. oye, yo creo que, como todos, ¿no? Yo antes te decía en la conversación previa que ahora he hecho la vista atrás, ¿no? Y que vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Y miro atrás y he hecho cosas que a día de hoy lo veo que digo, que está mal, o sea, ¿por qué hicimos eso así, no? ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Qué recuerdas algún ejemplo, ¿no? de research que digas, es que realmente ahí eso no fue rentable, ¿no? O sea, se hizo algo que se investigó algo que no tenía sentido, ¿no? O se hizo algo mal, algo que nos lleve, ¿no? A tener una referencia de, pues como siempre, ¿no? Hay cosas que sirven para mucho y otras bueno, que nos enseñan que hay que hacer las cosas diferentes. Ujú.
Sí, tengo muchos ejemplos. Como te he dicho al principio, me he dado bastante contra la Ojo que pared, no pero tumbemos lo de que el research es rentable. Siempre da demasiados ejemplos. no, pero al final creo que un ejemplo que fue muy claro dentro de mi carrera profesional es no haber definido correctamente el scope de ese research o hasta dónde iba el alcance de ese research y querer abarcar mucho. Y el impacto después de esos findings fue bastante pobre porque había tanto por hacer que había que ayudar hasta a priorizar todo lo que había salido ahí dentro. Entonces sí que tener como un objetivo claro ahora no lo hago nunca más sin un objetivo como Ese cerrado, overwhelming, ¿no? claro. De tanta información, ¿no? Que realmente procesarla tal vez tiene más trabajo, ¿no? Que haberla obtenido y que no se acaba vehiculando para conseguir nada, ¿no? Ujú. Sí, sí, claramente. Qué bueno. Oye, y nos van comentando por aquí, Paula Inés nos dice, Sofi, ¿qué consejos o herramientas nos puedes recomendar para garantizar que se use esa información recolectada correctamente? ¿No? Creo que va un poco Ujú. a colación de lo que estamos diciendo. Creo que hay muchas herramientas, pero más que todo lo que sirven son los consejos, porque más allá de que los pongas en muchos lugares, si el proceso no está bien implementado, a veces es difícil que se utilice la información, pero sobre todo es si tenemos a los stakeholders, a las personas que nos están pidiendo esa investigación, como desde el comienzo con nosotros y tienen sus propios objetivos, después cuando presentamos esos insights podemos ver qué van haciendo y sobre todo la investigación no termina cuando presentamos el reporte, sigue y tenemos que ver qué impacto está generando, para qué la están usando y cómo tener o dedicar tiempo a ese seguimiento de uso. Y sobre todo uso mucho la matriz de facilidad de implementación y impacto para el usuario. Usamos mucho esa matriz con los insights. Entonces, cuanto más fácil sea de implementar y más impacto tengan los usuarios, esas cosas se tienen que hacer lo antes posible, en lo posible que cambien el roadmap o que cambien el backlog de lo que se tenía que implementar. Y para eso tenemos que tener como muchos aliados. Y creo que un consejo que te podría dar es empezar a tener aliados dentro de los equipos de producto para que también les interese hacer el seguimiento de que eso se esté utilizando. Y sobre todo ser muy sintéticos en los reportes ayuda bastante. Al principio presentábamos reportes gigantes y, y vimos que es más difícil utilizar cuando hay mucha información ahí dentro. Entonces, sí, tenemos que sacar 2 o 3 cosas que son las más prioritarias, que sí o sí se tienen que cambiar o implementar. A esas son las que vamos a perseguir hasta que realmente se implementen. No sé si respondí a tu Yo pregunta, creo Paula, que, pero... yo creo que es súper, y Laura lo estaba sintetizando ahí, no es la herramienta, es el proceso, o sea, creo que es una buena síntesis, ¿no? El tener en cuenta quién y qué interviene en el proceso, ¿no? Y ahora decías de los aliados, me parece buenísimo eso, ¿no? Porque en algo tan a veces abstracto, ¿no? Como son estas fases más tempranas del diseño de productos o de negocios, ¿no? Digitales, hace falta gente que crea, ¿no? Que crea en lo que estás haciendo que todavía, pues, bueno, no es muy claro, ¿no? Que es muy abierto, muy poco concreto. ¿Qué para ti, en base a los equipos donde has estado trabajando y demás, quiénes buscas que sean tus aliados? ¿Quién te conviene que sean tus aliados? Ujú. Las personas que pueden cambiar el backlog, que en cada compañía son distintas, pero puede ser product managers o product owners. Eh, y me gusta mucho el comentario que hace Hanna de que también funciona que esas personas vayan a las entrevistas o test con usuarios. Funciona muchísimo tenerlos de observadores y estar ahí. Es un arma de doble filo porque a veces es como ven un solo test con usuarios y dicen, no, esto no está funcionando y corren ya a querer decirle a todo el mundo, vale, espera, faltan más personas, esto tiene que ser testeado con cierta cantidad de gente para que realmente ese resultado pueda ser utilizado, pero sí, poco a poco eso sirve un montón. Y entonces es eso, tenerlos presentes en todo el proceso ayuda a que sean tus aliados. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo he vivido sesiones
de test con usuarios presenciales ahí en la sala de observación, ¿no? Bueno, con managers, con personas responsables del producto y tal. Y creo que es donde realmente ven el valor cuando lo están viendo en directo, ¿no? Cuando escuchan o ven que ese usuario no está teniendo un error, ¿no? No lo está haciendo como estaba previsto o no está encontrando esa información. Ahí es cuando yo creo que realmente lo valoran, ¿no? Y hay veces que incluso a lo mejor más que después en el propio entregable, ¿no? Cuando están viendo que sucede ahí, como tú dices, oye, quieren solucionarlo ya, ¿no? Sí. Tengo por seguir un poco, bueno, algunas de las preguntas que teníamos previstas y demás, nos hemos encontrado muchas veces que hay proyectos, sobre todo de grandes compañías, donde antes de empezar el proyecto nos dicen, bueno, ya tenemos información nosotros, ¿no? Ya tenemos información con la que partimos y demás que nos vienen de marketing, ¿no? Marketing ha estado haciendo market research, ¿no? Tenemos insights y demás. ¿Sirve esa información para partir procesos de diseño de producto? ¿Qué diferencias hay para ti entre el user research y el market research? Ujú. Muy buena pregunta. ¿Sirve para mí? Siempre sirve tener investigaciones. De hecho, en la empresa donde trabajo actualmente tenemos market researchers y customer experience researchers y nos sirve muchísimo porque saber a cuántas personas o el market share que va a tener esa funcionalidad o el impacto que va a tener, genial. Lo que no sirve es para tomar decisiones de diseño. Sí, para priorizar esa funcionalidad, para saber quizás algunas necesidades de negocio o sí, estar informados de alguna manera. Por ejemplo, Customer Experience quizás tiene muchos llamados por determinada cosa y entonces esto nos sirve bastante para priorizarlo o para entender qué está pasando en cierto punto. Toda la información que podamos tener para empezar sirve. Si es muy clara la necesidad, pues quizás se pueda desarrollar el producto y después empezar a testear en prototipos. Y si la necesidad no está clara, o cómo empezar a diseñar no está claro, o por ejemplo es una funcionalidad que se va a implementar dentro de algo que ya existe y esa convivencia no está clara, se necesita empezar a investigar con usuarios referente a cómo va a ser ese producto. Y hay muchas diferencias, por ejemplo, Market Research tiene bastantes preguntas como más de uso futuro o de si estarías dispuesto a hacer algo en el futuro. En UX Research no usamos ese tipo de preguntas. Y es sobre todo porque si a ti te preguntan un día, ¿estarías dispuesto a usar una aplicación de gimnasios o de cómo mejorar tu dieta diaria de comida? Tú vas a decir, sí, claro, me encanta mejorar mi vida. Pero después en el día a día usarlo realmente no es lo mismo. Entonces lo que intentamos es como ya ese concepto que quizás se puede llegar a crear, pero en muy boceto, contrastarlo con usuarios y tratar de entender más sus necesidades para informar las decisiones de diseño, porque a veces necesitamos información más específica de uso, conocer, por ejemplo, las user personas son este campo medio entre market research y user research, donde ambas investigaciones se unen en algo que nos hace conocer a las personas desde distintos objetivos. Y eso, para tomar decisiones de diseño no es suficiente. Diría que sirve, pero no es suficiente. Es que ahí, antes lo comentabas con un ejemplo muy bueno, ¿no? Con la aplicación de gimnasio, por irme a un básico, de una referencia súper básica que todos estamos hartos de verlo, pero más que nada porque me lo valides, la idea esta de Henry Ford, ¿no? De que si yo hubiera preguntado, ¿no? Es ese ejemplo, ¿no? Si yo hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos, ¿no? Y cuando realmente estaba el punto de innovación donde no estaba la respuesta de los clientes, eran, bueno, pues otro tipo de movilidad, ¿no? Que era un vehículo, ¿no? Motor. Entiendo que un poco ese es el ejemplo, ¿no? O sea, al final ahí estás haciendo un poco de estudio de mercado y demás, preguntándole a tus usuarios qué es lo que necesitan, pero entiendo que el research va más de descubrir, ¿no? Qué es lo que pueden necesitar sin que ellos te lo digan. Sí, claro. Y además entender cuando te dicen, vale, necesito un caballo más rápido. O una sección de notificaciones, ¿vale? Porque cómo te lo imaginas.
¿Qué es lo que esperas ver ahí? ¿Qué necesidades resuelven? O sea, hay muchas preguntas que quizás no se hicieron antes y depende de la investigación que se haya hecho. A veces son solamente encuestas, entonces nunca se ha hablado one to one o persona a persona sobre esa necesidad y como tirado del hilo para encontrar exactamente de dónde viene o cuál es la necesidad. Los 5 porqués, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que encuentras exactamente qué necesitas. Eh, y tal cual. Aquí Sí, dice estás que leyendo a Keral Keral, ¿no? que... Keral, hola. Sí. Keral está en nuestro equipo. No sé si coincidisteis en ISDIN o no, o si la conoces, ¿os conocisteis? No, ¿No? no, no, Bueno, no pues Keral está coincidimos. justamente ahora en tu área, en tu ex área, en Ajá. Research de ISDIN. Bueno, hace una reflexión muy buena, ¿no? Que Ujú. nos dice, a mí siempre me gusta tener en cuenta toda la información de partida que proporcionan otros stakeholders de la empresa. Para mí es muy útil para entender qué negocio, qué tiene negocio en su cabeza, porque generalmente empiezan a pensar en clave de solución fases muy tempranas. Nos dicen no, claro. No sé, dicen no. Sí, claro. Bueno, igual te entiendo porque sí, además en ese contexto hay bastante gente de mercado en la empresa y es muy importante cuando empieza un proyecto tener como la investigación dividida en dos, como mis usuarios y además el negocio, los stakeholders. Y es otra parte de la investigación, ¿no? Entender qué es lo que tienen en mente, cuáles son sus hipótesis, bajarlas todas a tierra. Yo se las hago escribir, de hecho decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus hipótesis de lo que va a pasar en la investigación, las necesidades que tienen, etcétera? Bájalas a tierra para yo poder contrastarlas con los usuarios. Empieza un poco el debate aquí, ¿eh? Virginia nos dice que sí, que es positivo, ¿no? Pero también hay que ir con cuidado, ¿no? Con ese sesgo justamente, ¿no? A lo mejor desde negocio pues lo tienes súper claro, esa visión súper clara y como decíamos antes, tal vez la investigación te sirve para darle la vuelta, ¿no? Y argumentar que esa hipótesis no era válida, ¿no? Todo lo que nos dicen siempre se vuelve hipótesis hasta que está testeado con usuarios. Lo usamos como fuente de inicio, digamos, de nuestras investigaciones, pero todo se convierte en hipótesis. Muy bien. Eh, Y vinculado pues a eso, ¿no? Al poder del UX Research en las organizaciones. Yo no sé si por el tipo de organización que has estado trabajando tú, si te ha sucedido, ¿no? Pero creo que siguen habiendo todavía muchas organizaciones que no apuestan, ¿no? Por el research o que, bueno, es eso, ¿no? Que tienen un foco más, ¿no? Un lean oye, sacar rápido algo y... Que en el Lean también hay parte de research, ¿no? Ahora lo vemos, pero muy en, oye, vamos rápido, ¿no? No hace falta que validemos nada ni que entendamos nada, vamos a lanzar y vemos, ¿no? ¿Te ha pasado en tu experiencia o dónde tal vez sí que puedes ver valor en salir sin investigar para validar o donde, en cambio, es mejor invertir antes en investigación antes de lanzar? Hay una matriz que me gusta mucho que es como riesgo y conocimiento, digamos, si el riesgo es bajo y el conocimiento que tenemos es alto, para mí es donde ahí Lean funciona, ¿no? Y siempre y cuando antes de salir a producción la funcionalidad tenga medición o tenga tracking que podamos ver si está funcionando o no, se podría implementar. Pero después hay otros lugares donde no conocemos casi nada de la temática o nos basamos todo en asunciones y el riesgo es alto, ahí es donde la investigación es obligatoria, digamos, no podemos movernos sin eso. Y creo que eso es donde más ayuda el research estratégico y no tan táctico, a mejorar, a invertir adecuadamente el dinero y a priorizar dónde invertir pues, los equipos, los recursos y todo, basado en esta investigación. Bien, bien. Eh, Sí, y sí. después está la parte de mejora continua, ¿no? O sea, si no quieres invertir en la parte estratégica, porque a mucha gente le da más temor, es la parte más táctica, ¿no? En la parte de mejora continua, decir, vale, lo que tenemos ahora, ¿cómo podemos mejorarlo? Y ahí están como todos los KPIs, mejora de funnels, etcétera. Que es casi siempre todas las empresas que están como más seteadas en objetivos de negocio, iba a decir goals, en objetivos de negocio, en general lo miden más cuantitativamente. Entonces, a veces el research cuantitativo nos ayuda a poner un dato o a mostrarlo o a sentar una base que nos trae research estratégico.
Decir, vale, esto no está funcionando realmente como queríamos. Vale, vamos a empezar de cero y a hacer más research de discovery para ver qué está pasando. Oye, Sofía, y si yo fuera un manager de una compañía donde, oye, a ti te acaban de contratar, ¿no? Y has entrado como UX researcher, ¿no? Pero de repente te encuentras con, vale, oye, he entrado aquí de UX researcher, pero aquí hay un manager que me está dando la vara que, oye, no quiere hacer research, no cree, me está intentando saltar y demás. ¿Qué ejemplos le pondrías para en una reunión, ¿no? E intentar convencerle de que, oye, es adecuado hacer research, ¿no? En esta fase en la que estamos. ¿Tienes ¿Qué algún ejemplo le ejemplo? pondría? Yo creo que... Un ejemplo real que hayas vivido, ¿no? Que haya dado resultados, que, oye, mira, estábamos así, si lo tienes a mano, si no, no te voy a hacer aquí Creo que pasar los mal ejemplos momento. casi nunca me han servido para este tipo de discusiones. Lo que sí me ha servido es, vale, estoy aquí, hagamos un proyecto piloto, el que tú quieras, el más pequeño, el que menos impacto tenga. Entonces, en ese proyecto piloto intentar mostrar la metodología, por más básica que sea, como algo de investigación mínima, y empezar a ver como los frutos y los beneficios. Me pasó, de hecho, cuando entré a la compañía anterior, y de hecho terminé hasta viajando a hacer test con usuarios presenciales con parte de la capa jerárquica de la empresa que querían estar ahí presentes, viendo a ver qué hacían. Entonces, es eso, tener un proyecto piloto creo que convence más que lo que le podamos decir, pero le podríamos decir como, si no tienes las bases sólidas o el conocimiento sólido, imagina que eres un arquitecto y no tienes planos o no tienes nada y empiezas a construir en base a eso. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿dónde pongo los ladrillos? ¿Cómo los ordeno? ¿Qué hago con las ventanas? Digamos, empiezan muchas dudas que a partir de ahí todo es asunciones y puede caerse la casa completa o puede mantenerse en pie, depende de lo que hayamos hecho en el proceso. Y entonces es eso, el research estratégico sienta las bases y el táctico te va diciendo exactamente dónde poner cada ladrillo en la construcción de ese producto. Supongo que esta metáfora la uso Sí, sí, bueno, demasiado. muy buena metáfora. Yo la uso también con algunos matices, pero la he usado también esta metáfora de la construcción, ¿no? Física a la analogía del digital. Oye, tal vez nos salgamos un poquito el ritmo de la entrevista, pero bueno, ya que está habiendo actividad por el chat y estamos aquí pues por ellos, ¿no? Por la gente que nos escucha y nos ve, así que me gustaría rescatar algunos comentarios, ¿no? Seguía a Keral comentando de dónde trabajas, cómo estáis organizando el equipo de expertos de research y qué otros perfiles también hacen algún tipo de research. Todo que es algo que ahora vamos a hablar, porque vamos a entrar ahora en la parte de Research Ops, que ya llevamos media horita hablando, nos queda otra media horita y me gustaría centrar esta media hora en la parte más de operaciones, pero puede servirnos de entrada justamente. Bueno, ahora mismo donde estoy trabajando somos un equipo de 5 investigadoras y tenemos 2 researchers cualitativas, una cuantitativa y una research ops. Y después tenemos cerca de 20 designers o product designers. Y en cómo nos organizamos, pues sobre todo lo que es test no moderados y rápidos, cada product designer puede testear o debe testear sus asunciones con usuarios. Y después el research como más estratégico o moderado lo llevan a cabo las investigadoras. Y también ha habido casos donde hay product designers ya más senior o que tienen bastante experiencia que también moderan sus propios test con usuarios. Y esto habla mucho de la democratización de otros temas que tenemos que tocar, creo, pero es eso, nos organizamos así. También tenemos, como dije antes, Customer Experience Research y Market Research en otros equipos. Y los Product Managers, algunos hacen investigación no formal, pero hacen entrevistas con usuarios con guiones de uso de producto. Y estamos tratando de implementar un Continuous Discovery, que es como tener sesiones ya agendadas por semana con usuarios para que los product managers sigan hablando con O sea, los estáis usuarios. súper centrados en, entiendo, toda la evolución del producto está
tiene una parte muy importante el research en la evolución, ¿no? Por lo que me decías, cualquier oportunidad, cualquier asunción que se tiene, hay que validarla antes de implementarla. ¿Siempre? Sí, ¿Sí o sí? sí, O sea, hay grises también, porque sobre todo depende del producto. Hay varios productos en la empresa y depende de los equipos de producto cuánto tiempo lleven trabajando con UX, lo que realmente están implementando. Entonces hay madurez más alta y más baja según el producto. Pero sí que intentamos que así sea, que sea así el proceso. Pero sobre todo, como todos los los UX y UX researchers o product designers o hasta service design que tenemos una, venden ellos mismos el research. No es tan difícil porque somos cerca de 25 personas hablando de research a la empresa constantemente, pero además nuestro VP de producto y director de producto eh, también apoyan escuchar a las personas y viene ya más como de la estrategia o de la capa jerárquica de la empresa. qué bueno, qué bueno. Qué gran ejemplo, ¿no? Del valor del research en vuestra organización, que por cierto, no lo hemos comentado, creo. Sofía ya lo pone, ¿no? Ya en la descripción del evento, pero yo estoy Researcher Lead en Travelport, que explica tú mejor qué es Travelport. Bueno, Travelport es una empresa que se puede llamar como GDS o Global Distribution Services en inglés o servicios de distribución global, y lo que hace es como agrupar todo el contenido de vuelos, cruceros, trenes y todo lo que sea transporte, hoteles o viajes en un mismo lugar, del cual se pueden consultar esos datos por medio de APIs o APIs que usan los developers para implementar estos servicios. Tenemos un software para agentes de viajes, o sea que es una empresa B2B, no tenemos contacto directo en la mayoría de los proyectos con los viajeros, digamos. Muy bien. Aprovecho que hemos hecho aquí un cambio un poquito de tema además, ya que estamos en el momento medio de la sesión y que ahora tenemos un pico de usuarios importante, para hacer un poco de autopromo de algo importante. Estamos buscando UX Lead en High Experience. Tenemos una vacante muy chula abierta para unirse al equipo de agencia. Así que cualquiera que tenga ganas de nuevos retos puede entrar a highexperience.es talento. Ahora dejaremos también por el chat un enlace a la oferta, a la vacante concreta. Pero bueno, que estamos buscando a alguien que quiera unirse a nuestro equipo ahora de más de 20 personas para trabajar en proyectos súper interesantes de diseño de producto y bueno, pues liderando un poquito equipo, liderando proyectos. Así que ahí queda para los que les interese el tema. Voy a recuperar otro comentario que tenemos por aquí de Isaac Mendoza, que decía, ¿qué opinan de la incorporación de disciplinas como la antropología biológica y las neurociencias en estas investigaciones? ¿Has trabajado en este tipo de iniciativas? Somos un equipo muy diverso, así que tenemos bastantes backgrounds distintos y creo que todo lo que se pueda aportar es importante. Al final, la manera en la que miramos la investigación según el background que tenemos es distinta y siempre tratar de analizar o de estar pensando en eso, en lo que traemos de background para analizar, aporta siempre. Y nos pasa siempre cuando estamos analizando en equipo como researchers, tener diferentes maneras de ver las cosas y ese background nos trae mucho aporte. Y creo que sí, que se debe utilizar y que tenemos que poco a poco ir todos actualizándonos en esas cosas porque es importante. Muy bien. Entrando en materia de las ops, ¿no? de los research ops, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que son para ti las research ops. Nos decías, ¿no? Que hacía poco que, entre comillas, ¿no? Habías aterrizado en la disciplina de las operaciones de investigación. Algunos ya seguramente, ¿no? Han tocado el concepto, entienden el concepto de la parte más de las design ops, ¿no? ¿Cómo se modela a la parte de investigación? De research ops. Bueno, para dar una definición como más técnica, se trata de tratar de evolucionar o escalar o
mejorar continuamente las operaciones, procesos, personas, estrategias, todo lo que hacemos para investigar, ¿no? Y al final eso para mí es Research Ops, es la mejora continua de la investigación. Tanto hacia adentro del equipo de investigación como todo lo que sucede afuera en la empresa. Y bueno, las definiciones y los conceptos que hay ahí dando vuelta son varias, pero hay una comunidad grande de Research Ops que creo que pueden entrar. De hecho, si buscan researchops.com, existe. Y creo que es, me lo voy a dejar por aquí en pantalla, Research Ops Community, ¿puede ser? .community, sí. Y bueno, ahí está como todo el equipo o la gente que ha estado investigando sobre esto. Hay muchas personas y se pueden unir a la comunidad de Slack y hay mucha información ahí dentro. Y sobre todo se hicieron muchos workshops para tratar de llegar al resumen de este contenido que se publicó ahí. Pero llegaron a la conclusión de que existen como 8 pilares fundamentales, de los cuales 4 son como los más conocidos, los más recurrentes que todo investigador por defecto suele hacer y que podemos mejorar constantemente, como es reclutar usuarios o participantes para nuestras investigaciones y la manera que lo hacemos, paneles, maneras de hacer como el consentimiento legal, la parte ética de la muestra. Después tenemos toda la parte de repositorios o cómo compartimos esta investigación o estos datos, y además los artefactos que usamos para investigar, como las plantillas para hacer nuestros guiones o para presentar reportes, etc. Y después está toda la parte de herramientas o infraestructura, que puede ser como las herramientas que usamos para investigar con usuarios, para grabar las sesiones, y también puede estar relacionado con cómo conseguimos participantes, ¿no? Y esas 4 cosas, digamos, el recruiting o el reclutamiento de usuarios, la parte legal o ética de ese reclutamiento, el manejo, gestión de datos y la parte de infraestructura o de herramientas, son las 4 pilares principales que están ahí. Después ya empieza como toda la parte de training, de personas, del entorno, de cómo ganamos aliados, lo que decíamos, cómo se hace el roadmap, cómo se prioriza, etcétera. Como la parte como cuando ya hemos crecido un poco, en dónde nos tenemos que enfocar también para que siga fluyendo. Pero se trata de esto. ¿Cuál es tu rol exactamente que recae en la parte de Ops, ¿no? O sea, entiendo que tú en tu día a día estás haciendo tareas también más operativas, ¿no? De research, pero en el lado de Ops, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo aportas valor ahí? Pues en B2B, si alguien trabaja en B2B seguramente lo sabrá, una de las partes más difíciles es conseguir personas con las que hablar y es bastante caro y también es difícil generar el panel, tenerlo actualizado, etc. Estoy muy enfocada en esto y en ganar también relaciones con account managers o gente de ventas o gente que sí tiene contacto real con estas personas para traerlas a hablar con nosotros, así que recruiting lo hacemos constantemente y lo hace todo el equipo en realidad. Y después tenemos la parte de gestión de las herramientas, el presupuesto, el roadmap y en eso. Pero entiendo Los que research forma leads parte estamos. de tu trabajo relacionado con esto, la parte de identificar procesos o formas de hacer, ¿no? Cada una de estas tareas y documentarlo en algún repositorio común. Dentro de tus tareas Exacto. esta labor también. Sí, sí. Ahora mismo hace poco hemos cambiado el rol de una de las personas de nuestro equipo que realmente ya es Research Ops dentro de la empresa y sí que está más enfocada en hacerlo constantemente, pero sí que a mí me llegan detecciones de mejoras de un montón de proyectos y de todo el equipo que podemos ir como poniendo en backlog y implementando esas mejoras, ¿no?
y priorizando esas mejoras. Claro, porque Pero entiendo que es un proceso en sí mismo eso también, ¿no? O sea, entiendo que debéis tener como una especie ¿no? de embudo, de sí. proceso de, bueno, se detecta una oportunidad de mejora, ¿no? En la actividad, en la operativa de research. ¿Y qué Ujú. sucede ahí? ¿Tenéis un canal de Slack? ¿Tenéis un formulario? ¿Qué tenéis para hacer ese Pero lo input? que termina pasando es que al final no encontramos, o sea, cuando research empieza a escalarse en la empresa, dedicamos muchísimo tiempo a la investigación y no encontramos ese tiempo específico para la mejora continua. Entonces, a veces si hay un lead y 2 researchers o algo así, el lead se dedica a hacer ese research ops en la empresa. Pero hay veces que cuando el lead también tiene muchas otras cosas, tiene que encontrar una persona que realmente se dedique a hacer esa mejora de procesos. Que creo que es algo que se necesita. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay muchas maneras y nos llega de muchas fuentes, ¿no? Hay cosas más relacionadas con la herramienta que usamos para investigar, que llegan consultas constantes, que hay canales y hay también páginas publicadas dentro de nuestro site interno de la empresa de cómo usar las herramientas, de a quién consultar, etcétera. Y después tenemos como toda la parte de templates o de plantillas para poder utilizar para hacer las investigaciones, que copias directamente una carpeta donde tienes la parte de objetivos, cómo hacer los guiones o todas estas cosas, el análisis y el reporte, y está todo como copiable y Qué bueno. utilizable. Mira, Eh, Alex de Fuenmayor, que a él creo que sí que lo conoces, nos pregunta qué herramientas usáis justamente para hacer esta documentación, ¿no? De vuestros procesos. Muchas, pero sobre todo herramientas que sean editables. En nuestro caso usamos todo Microsoft, así que usamos, por ejemplo, si hay un template para empezar como la parte de objetivos o proposal que le llamamos, tenemos un documento de Word que copian y empiezan a trabajar ahí dentro. Pero después, dentro de los templates que usamos para investigar, pueden estar dentro de la misma herramienta de diseño que usamos. Antes usábamos User Testing y hace poco acabamos de cambiar a UserZoom, que de hecho hay una noticia de compra mutua. Eh, y bueno, ahí dentro hay templates y hay cosas que se pueden dejar. De hecho, templates de screeners o de encuestas para detectar si el usuario es el que estamos buscando. También se puede dejar ahí dentro de la librería. Y después, por fuera cuando termina la investigación, tenemos un repositorio de investigaciones que de momento es algo, y vi dentro de las preguntas que estaban preguntando algo relacionado con repositorios. Eh, de momento es lo que pudimos tener, pero es una lista filtrable y ordenable por fecha, proyecto, temática, etcétera, con todos los links al reporte, los videos y etcétera. Pero es una lista de Microsoft, porque usamos Microsoft y es donde se publica todo y donde es accesible para todos. Y sobre todo priorizamos eso, que sea filtrable, ordenable, que puedas encontrar por medio de un buscador lo que estás buscando y que sea accesible para toda la empresa, que es importante, porque hay sistemas de repositorio más elevados que también tienes que darle acceso a la gente, quizás reciben un link en el momento en el que querían saber algo y si en ese momento no pudieron acceder ya se despriorizan sus tareas diarias y quizás queda ahí. Entonces quisimos que esté ahí para todos. Qué bueno. Justamente uno de los objetivos, dijésemos, del Research Ops es el estandarizar, entiendo, ¿no? La forma de hacer pues la investigación con usuarios en la compañía, pero otro de los objetivos es esta democratización, ¿no? que llamábamos antes de la investigación, ¿no? El intentar reducir o compartir, ¿no? Las responsabilidades de los investigadores, ¿no? Porque aquí tenemos un poco en tono
un poco en tono de cachondeo, ¿no? La explotación de los researchers, ¿no? Que muchas veces, oye, en organizaciones tal vez como la tuya, ¿no? Donde hay pues un peso importante de, oye, que todo se quiere validar, todo se quiere testear, pues entiendo que, claro, empiezan a haber unos backlogs enormes de cosas por investigar, por testear y Ujú. normalmente la proporción de researchers versus diseñadores suele ser que una cuarta parte o menos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué bloqueos hay ahí? ¿Y cómo puede ayudar las research? Claro, termina siendo un cuello de botella si no democratizas o no intentas como priorizar correctamente lo que hay, ¿no? Y creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Al final no puedes democratizar si no existe una base mínima de research ops, porque el proceso tiene que ser seguido de alguna manera. Y cuando hablamos de democratizar, no hablamos tampoco de decir, vale, cualquiera puede investigar, no hagan proceso, no hagan nada y hagan lo que quieran. No, no va por ahí, sino que este Research Ops nos permite como hacer metodologías de gestión de procesos, donde si siguen lo que yo contaba, el proceso de setear objetivos, hablan con el equipo de research en ciertos puntos o puntos de contacto donde pueden preguntar lo que necesitan, eh, todo va funcionando. Y lo que hacemos generalmente es tratar de priorizar el research estratégico para el equipo de research, que son los research quizás más largos, más difíciles, que tienen más impacto y más riesgo, donde hay quizás más stakeholders involucrados, donde estamos más en etapas tempranas de entendimiento del problema. Esos son los que el equipo de research lleva a cabo. Y después tenemos los más tácticos y sobre todo no moderados, que son los más fáciles de democratizar, ¿no? Porque al final no tienes que tener como skills de moderación o, o de cómo seguir un guión, sino que tienes que preparar bien lo que estás haciendo dentro de una herramienta y esto se puede verificar rápidamente, ¿no? Y al final estas herramientas tienen hasta procesos de chequeo interno con researchers dentro de la herramienta que les puedes enviar tu test y te devuelven como feedback o cosas así. Y también hay los templates. Si tú empiezas un test de comparación entre un diseño de botón y otro, por ejemplo, que puede ser un ejemplo dentro de un flow de trabajo, cómo se utiliza o cómo se encuentra o qué podemos mejorar. Si quieres medir eso, pues ya tenemos un template para comparar los diseños y las preguntas que se le hacen previo o posterior. Entonces, con este Research Ops podemos hacer que la calidad de esas investigaciones como tenga un mínimo indispensable para que ese insight eh, sea importante y sea válido, ¿no? Claro. También tienes seteado cuántas personas tienes que tener en la muestra, hay screeners ya hechos, y entonces, claro, cuando la gente dice no, y muchos researchers hemos dicho como no, democratizar, espera, hay un montón en el medio. Entonces, democratizar tiene un montón de sesgos, las personas tenemos sesgos, y saber sacarlos es lo más importante. Y dentro de esa democratización también está una tendencia que se está dando mucho ahora, que es, vale, tú no testees tu propio diseño, lo que lo testee tu compañero. Y cuando llegue el momento de que tu compañero tenga que testear su diseño, lo harás tú. Y entonces será como un product designer testea el diseño del otro. También para sacar el sesgo de yo creo que esto no va a funcionar o creo que esto sí va a funcionar porque me he enamorado de la manera en la que lo he diseñado. Y como ex diseñadora puedo saber que esto sucede. Entonces, hay muchas como reglas en esta gestión de la democratización y siempre tiene que haber, y por eso a veces se necesita esta persona de Research Ops, una buena base y una comunicación constante en ciertos puntos de la investigación con el equipo de Research, que no es libre, digamos, de, vale, ahora todo el mundo puede investigar. Súper interesante, yo creo que es una tendencia que puede aportar mucho valor, ¿no? Y agilidad al research y más posibilidad, dijésemos, de que se incorpore el research con con un peso importante todo y tener pocos researchers, ¿no? O sea, al final creo que es importante tener
líderes de investigación que marquen el camino, pero después poder ir apoyándose en estos diseñadores, en estas tácticas más cualitativas y demás, pues pueden aportar valor, ¿no? De identificar pues, cuáles son los pains bueno, o realmente validar las hipótesis, ¿no? Súper interesante. Súper interesante. Creo que es algo donde hay una oportunidad muy grande, incluso en la parte de formación, ¿no? Decir, a partir de estos modelos que se crean de investigación, pues poder hacer formaciones internas, no sé si lo hacéis, pero a los propios diseñadores, ¿no? De los researchers a los diseñadores de cómo investigar o cómo extraer insights de los productos que están diseñando, ¿no? Exacto. Y eso también tiene que ver con el acompañamiento. Ellos no están solos, seteamos como quién va a hacer el seguimiento, qué researcher va a hacer el seguimiento de ese proyecto. Y eso implica que si están moderando sesiones vamos a estar ahí presentes dándole feedback, como es constante. Y como así existen personas que son profesionales en investigación, de un día de la noche a la mañana no te conviertes en investigador. Entonces sí que es algo constante, de aprendizaje constante, y vamos viendo qué necesidades de formación hay y tratar como de dar esas formaciones que sean necesarias. Analizar también es un momento donde si no lo has hecho antes y tienes todos esos insights, es un momento de completa crisis para un montón de gente, como por dónde empiezo, tal. Entonces, sí que no es solamente lanzar el estudio y decir, vale, lo he hecho. ¿Sueles encontrarte que los diseñadores lo reciben como de una forma optimista, ¿no? el darle herramientas para investigar y para que ellos de forma autónoma, ¿no? puedan testear sus propios productos? ¿O es algo más de me meto en ¿no? Ahora me meto en un área donde tampoco me interesaba meterme, ¿no? Y esto prefería crecer a los researchers? ¿Cómo lo vives eso? Depende, y lo hablamos mucho, creo que hay como una checklist de cuánto quieres estar envuelto en este proyecto, ¿no? ¿Quieres ser tú el que lidere? ¿Quieres que lo lidere Research? Y en ese proceso también, si lo lidera Research, pero tú quieres estar totalmente envuelto, quieres estar como invitado a todas las sesiones con usuarios, quieres estar dentro del análisis, etcétera, como que también somos personas, ¿no? Y en estas relaciones o en estos vínculos hay que como establecer como las expectativas que cada uno tiene de ese proyecto. Y creo que depende mucho de cada diseñador, depende mucho. Me ha pasado gente que le encanta investigar y que totalmente hay algunos seniors product designers en la empresa que podrían tranquilamente ser researchers de lo mucho que han investigado, y hay otros que realmente tienes que contactarlos y decirle, vale, es un objetivo dentro de tu carrera Voy a pedir profesional un que te favor. haces al menos un test con usuarios al año, ¿no? Como, hazlo, lo tienes que hacer. Oye, nos quedan Porque 3 bueno, minutos. si eres UX y no haces user, la Bueno, parte sí, esta. pero es la gran, ¿no? El gran olvidado muchas veces del UX, ¿no? Justamente el usuario. Nos quedan 3 minutos y me gustaría acabar, ya que está muy relacionado con lo que estás explicando ahora, gracias, Keral, por cierto, por la súper proactividad que está teniendo con todo el feedback. Y te pido disculpas si alguno de los comentarios que has hecho no lo he podido revisar, pero me parece muy interesante este último que dices para completar, ¿no? Más allá del equipo de diseño, ¿a qué otros perfiles, ¿no? de la organización se le puede trasladar estos conocimientos de research? Depende mucho del interés de la capa jerárquica y de cuánto vayan a utilizar esto. Puede ser muy desgastante formar a gente que no quiere ser formada, digamos. Entonces depende mucho del interés. Pero sí que todas las personas relacionadas con producto o product owners o product managers diría que es importante. Porque sí que al ser product owner tomas decisiones, o product manager tomas decisiones de priorización de cosas que van a impactar en lo que solventes o no dentro de su experiencia. Entonces creo que esas personas serían las más importantes, y de hecho es lo que hacemos dentro de la empresa donde estoy. Formamos a los product managers, que son los que están más en contacto con usuarios también. Mira, justamente Luis Farfalini nos valida esto, ¿no? Yo lo he extendido a producto, ingeniería, todo dependerá de la apertura y el grado de involucración de los interesados.
justamente lo que decía Sofía. Y eso genera un efecto increíble. Las personas se apropian de los resultados de la investigación, ¿no? Que es una buena forma también de extender la investigación, ¿no? O sea, que la gente se crea oye, que lo que se está investigando forma parte del éxito del producto, ¿no? Y sí, pasan de cuestionar todo en plan, pero ¿cuántos usuarios? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? A escuchar un solo usuario decir algo y correr a querer solucionarlo. O sea, es como dos extremos de lo que sucede. Qué bueno. Oye, Sofía, hay un montón de temas súper interesantes sobre research, pero el tiempo se nos ha echado encima. Yo me ha parecido súper interesante esta charla y creo que no estaría de más que dentro de unos meses nos volviéramos a encontrar por este canal y siguiéramos charlando sobre el research. Y oye, ¿por qué no? Se me ocurre que podríamos hacer una pequeña mesa redonda con diferentes de los profesionales que tenemos a nuestro alrededor del research. Por ejemplo, Keral, pues podrías estar con nosotros si te apetece y bueno, muchos otros que tenemos por aquí también dentro del equipo que nos podrían aportar un montón de valor y hoy entre todos divagar un poquito más, ¿no? Y explorar qué nos depara el futuro del research. Sofía, mil gracias por tu tiempo y nos seguimos viendo por el mundillo del UX. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que estuvieron haciendo preguntas. Fue muy entretenido. Creo que podemos aprender mucho uno de los otros, así que espero la mesa redonda con ansias. Totalmente. Oye, y ya lo has dicho tú, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Además, hemos tenido ahí mucha gente que ha estado todo el rato viéndonos y a todos los que habéis participado proactivamente en el chat. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima hack, que será dentro de muy poquito, dentro de 3 semanas, 4 semanas como mucho, ya os lo anunciamos, y que vamos a tener un tema súper interesante que sabemos que os gusta mucho, que son los Design Systems, y en este caso vamos a involucrar también a ingeniería para que nos explique cómo ejecutarlos, ¿no? Cómo montarlos y cómo hacerlos realidad, más allá del diseño. Nos vemos por LinkedIn. Ya sabéis, tenemos oferta de empleo abierta. Buscamos UX Lead, los que queráis apuntaros, www.highexperience.es/talento. Y nada, a cuidarse. Adiós, Sofía. Adiós. Bye, bye.